Nuestro interés esta mañana es pensar en el tema dentro del contexto general del ministerio de la iglesia y, como bien lo mencionó Esther, buscar la respuesta en la palabra de Dios. Lo que buscamos como resultado es esta mañana que la edificación del cuerpo de Cristo. Buscamos que todo el cuerpo de Cristo sea edificado. Pablo, dirigiéndose a los creyentes en Éfeso, ustedes recuerdan, les dice en Efesios 4, 15 al 16, no tienen que buscarlo, simplemente se los leo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, y este es el resultado, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es obvio que este pasaje nos dice que la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de la iglesia, se logra cuando cada miembro del cuerpo funciona según la actividad propia de cada uno. Esto nos hace ver que puede haber miembros del cuerpo de Cristo que no están funcionando según su actividad apropiada. Y tristemente sucede. Debemos entender y funcionar dentro del rol que Dios ha designado a cada uno de nosotros en el ministerio de la iglesia, y cuando digo esto me refiero a tanto varones como mujeres. Cada uno tenemos un rol particular. Muy bien. Tal vez no se dio el anuncio, pero les pido por favor que si tienen su celular prendido lo apaguen, lo pongan en vibrador o lo depositen en la bolsa de la ofrenda más tarde, porque no queremos ser interrumpidos. Por favor. Yo sé que es muy fácil olvidarse que uno tiene el celular y que uno lo tiene prendido, pero por favor, háganos ese favor. También lo mencionó Esther. Es claro que en nuestra época, en nuestra sociedad en la cual vivimos, la gente está confundida, para decir algo, en cuanto a los roles y en cuanto a los papeles de hombres y mujeres. Nos encontramos en un ambiente y contexto cultural donde el concepto del rol masculino y femenino están borrados. Francamente, en algunos casos están de cabeza. Lo que observamos por medio de los medios de comunicación, y me refiero a revistas, diarios, programas de televisión, películas, que estamos siendo bombardeados con valores y conceptos absolutamente antibíblicos. Hoy, de manera descarada, se está promoviendo y exaltando todo lo que Dios prohíbe. La perversión sexual no tiene frenos y se presenta como algo normal. Ya no hay diferencia de sexos y en tu vida sexual tú puedes hacer lo que se te da la gana y expresarte sexualmente como quieres. Si te crees que eres mujer, aunque eres hombre o viceversa, adelante. El punto es exprésate. Tú tienes la libertad y el derecho de hacerlo. También en términos de roles masculinos o femeninos, la sociedad enseña que ya no tenemos que poner énfasis en eso, sino que todos somos iguales. Las diferencias y barreras de género no deben existir, es lo que se nos dice. Pero, ¿qué acerca del matrimonio? ¿Quién de los dos es el líder? ¿Cómo se toman decisiones? En términos de una relación matrimonial, otra vez, muchos están diciendo que no debemos poner ningún énfasis en diferencias, sino en la igualdad. ¿Qué de nosotros que procedemos de países hispanoamericanos? Culturalmente, en nuestros contextos latinos, existe una lucha entre hombres y mujeres. Estoy hablando de géneros, una lucha de géneros, donde observamos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, dos extremos. Por un lado, y estos extremos son a veces cada día más notables. Por un lado tenemos el machismo, ¿no es cierto? Como lo expresa la canción mariachi, Yo soy rey, con dinero o sin dinero,
siempre hago lo que quiero y mi palabra es ley. Ese es un extremo. Machismo. Por otro lado, existe, ya se mencionó, el feminismo radical o rabioso, que promueve igualdad sin distinciones. La mujer piensa, tú serás la cabeza de la familia, pero yo soy el cuello que te maneja. Y por eso tenemos, en ese caso, una típica Toña Machetes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos confundidos y tenemos conceptos tan torcidos de nuestros papeles como hombres y mujeres? La razón es porque nos hemos alejado o hemos abandonado lo que Dios ha diseñado y establecido como roles para el hombre y para la mujer. Eso es lo que ha pasado. Dios nos ha dado un manual de instrucciones específicas en cuanto a su diseño y voluntad para cada uno de nosotros. Ese manual se encuentra en su palabra. Es su palabra. En muchos casos, aún como cristianos, como hijos de Dios, hemos dejado a un lado el manual, lo hemos ignorado completamente y nos dejamos llevar por nociones que normalmente tienen su origen en ideas humanas. Entonces, el enfoque nuestro hoy es considerar bíblicamente lo que Dios dice en su palabra sobre el rol de la mujer o el diseño divino para la mujer, que es el título de nuestro seminario. Toda esta discusión debe comenzar con un entendimiento claro de Génesis, capítulo 1 al 3. Si quieren abrir sus Biblias está bien, si no yo voy a referirme a ello. Génesis 1 al 3, los 3 capítulos. No vamos a estudiarlos en detalle, por supuesto. Pero en este pasaje es donde encontramos la definición y el fundamento de los papeles, de los roles de que hombres y mujeres tienen en el plan de Dios para el matrimonio, para la familia y también para la iglesia. En Génesis 1, 27 al 28 tenemos el relato de la creación del hombre y la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué notamos en este pasaje? Lo primero que notamos es el diseño divino. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos reflejan a su Creador como Dios. Ambos tienen una personalidad racional. Ambos poseen intelecto, emociones, voluntad. Son distintivos de Dios, características de Dios. Pero al mismo tiempo, notamos que ambos son distintos. Varón y hembra los creó. Desde la creación, Dios nos hizo distintos. Igualdad, porque ambos fuimos creados a imagen de Dios, no implica igualdad de funciones o igualdad de roles. Por ejemplo, un tornillo y una tuerca, como ilustración, son iguales en cuanto al metal que los compone, ya sea hierro, acero, bronce, lo que sea. Pero la función del tornillo y la función de la tuerca son dos funciones absolutamente distintas. En el capítulo 2 de Génesis, continúen conmigo, ahí en Génesis leemos o tenemos una descripción ampliada con más detalle de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Ahí comenzando con el versículo 7, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios primero forma al hombre. Es importante notar esto. Dios hizo al hombre de una manera significativamente distinta a cómo Él creó a la mujer. Dios coloca al hombre en el huerto del Edén para cuidarlo y le da un mandamiento. Y leemos en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Está hablando de muerte espiritual ahí específicamente. Inmediatamente en el versículo 18, otra vez leemos, y dijo Jehová a Dios, o dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Noten cómo la mujer fue creada de una costilla del hombre. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. O varona, creo que dice Reina Valera. Adán reconoce que Eva era su compañera y su complemento perfecto, su ayuda idónea. El pasaje concluye en los versículos 24 al 25, donde conocemos bien este pasaje, lo leemos cada vez que alguien contrae matrimonio. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el diseño original, sin ninguna imperfección, sin ninguna contaminación de pecado. En el jardín del Edén, en el huerto del Edén, Adán fue creado primero, estableciéndolo como cabeza sobre su esposa y sobre la creación. El hecho que Adán dio nombre a Eva indica algo muy interesante en el Antiguo Testamento, y es esto, el privilegio de aquellos que tenían autoridad en el Antiguo Testamento. Dar nombre a alguien implica tener autoridad. En esta relación perfecta, ambos eran espiritualmente iguales ante Dios. Ambos llevaban la imagen de Dios, pero fueron creados para funciones distintas. Dios establece a Adán como la cabeza y el líder en la relación matrimonial, y a Eva como su ayuda idónea y complemento. Todavía estamos en el jardín del Edén y quiero que noten algo. Ambos estaban absolutamente satisfechos con los roles o las funciones, los papeles que Dios había designado para cada uno. Todo iba bien, iba fenómeno, hasta aquí. Pero entramos al capítulo 3. Todo va bien hasta que llegamos al capítulo 3 y la entrada del pecado en la experiencia humana, y las horribles consecuencias que esto conlleva y que trajo a la raza. Dice ahí, la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? La idea, ¿no? Cínico, sátiro. ¿No comáis de todo árbol del huerto? No es lo que Dios dijo, ¿se acuerdan? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, negando lo que Dios había dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, noten ahí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el momento que pecaron, desobedecieron a Dios, entró el pecado a la raza. Saben que hicieron mal. Hasta el momento no tenían idea. Ahora sí. El diablo, por medio de la mentira, engaña a Eva, torciendo y negando lo que Dios había dicho y lo que Dios había establecido. Eva desobedece el mandamiento de Dios de no comer el fruto, pero Eva también actúa independientemente de la autoridad de su esposo y come del fruto prohibido y da de comer a su esposo. Adán, por su parte, peca por desobedecer el mandamiento de Dios y sucumbe a la tentación siguiendo a Eva. ¿Quién era el líder de la relación?
Adán, por diseño. Acá noten lo que pasa, los roles se invierten. La ayuda idónea usurpa la autoridad de Adán. Adán no ejercita su función de líder. Ambos tuercen el plan de Dios para su relación matrimonial y la raza humana cae en esta condición que conocemos de pecado y muerte espiritual, con la que todos nacemos, entre paréntesis. A partir de ahí, resultado es que la relación entre el hombre y su mujer en el matrimonio nunca, jamás serían lo mismo. Leemos en el capítulo 3, Génesis 3:16, que como parte de las consecuencias de la desobediencia de Eva y la caída en el pecado, noten, Dios dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para con tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? La primera parte del versículo es muy fácil de entender. Cada una de ustedes, madres, sin duda, puede decir amén a eso. Cada una de ustedes ha sufrido esa experiencia si son madres. Pero la segunda parte del pasaje dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esto es ya más difícil. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta no es una referencia al deseo sexual, que antes de la caída, por ejemplo, ya tenían. Fueron creados como seres sexuales, varón y hembra, y el Señor dice, multiplicaos. Es mandamiento de Dios. La palabra deseo tiene la idea de control, la idea de querer controlar. Esta palabra aparece en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 7, en referencia al pecado y Caín, en una construcción similar. El versículo 7 dice, noten, el pecado yace a la puerta y te codicia, la misma construcción, pero tú debes dominarlo. El pecado deseaba controlar, enseñorearse de Caín, pero Dios le dice a Caín, tú debes tener control sobre él. En Génesis 3:16, entonces, cuando dice, tu deseo será controlar a tu marido, pero él te dominará, eso es lo que está diciendo. Esta ha sido la batalla entre los sexos desde la caída y la raíz de todas las tensiones en el matrimonio. Por eso tenemos hombres machistas y mujeres Toña Machetes. Porque ahí comenzó todo. Ahí se encuentra la raíz, en la caída. Y la maldición de Dios vino, la distorsión de la mujer y su rol apropiado, que era estar sumisa o sometida al liderazgo de su marido, y el hombre actuó en una manera inapropiada, perdió su autoridad, y como resultado las mujeres, por naturaleza caída hoy, tienen la inclinación pecaminosa de usurpar la autoridad del hombre, y los hombres por su parte tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies. Eso es lo que está pasando. Con esto como trasfondo, ahora sí vamos al pasaje que queremos estudiar. ¿Ustedes creían que me iba a quedar en Génesis? No. Vamos a 1 Timoteo. Y aquí sí, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 15, donde específicamente Pablo nos habla del diseño y plan de Dios para la mujer en la iglesia. 1 Timoteo 2, versículos del 9 al 15. Pero van a notar ustedes que es muy importante que recordemos lo que acabamos de repasar en Génesis, a la luz de lo que Pablo nos enseña aquí. Dice así, versículo 9, asimismo las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva,
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad y santidad con modestia. Partes de este pasaje son difíciles, pero lo vamos a explicar. Es aparente para todos que el tema y la función de la mujer en la iglesia es algo que, como mencioné, se ha convertido en un punto controversial, un punto tenso. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con los valores culturales que han sido absorbidos, que dominan a la sociedad y que se han metido, infiltrado en la iglesia también. Eso está pasando. Sin duda, la razón de este debate sobre el papel de la mujer en la sociedad, en la familia y particularmente en la iglesia es el resultado del movimiento feminista. El movimiento feminista moderno. El feminismo se ha infiltrado en la cultura de toda sociedad moderna y, como siempre sucede, lo que afecta a la sociedad se mete en la iglesia. Siempre sucede así. El papel de la mujer en la iglesia está siendo debatido hoy, desafortunadamente, no teniendo como base las páginas de la Escritura, lo que Dios dice en su palabra, sino que están discutiendo el rol de las mujeres basándose en ideas humanas, en sociología, psicología, antropología, etc. Todas estas son filosofías humanas. Y tristemente, la palabra de Dios ha quedado a un lado. La palabra de Dios no es la base donde buscamos la solución al problema, en general. El debate no está siendo guiado por la palabra de Dios, sino por nueva información, cuyo origen, como mencioné, se encuentra en valores culturales. Feminismo moderno, en particular. Es triste ver cómo la iglesia, que según este libro nos dice Pablo, debe ser columna y sostén de la verdad, 1 Timoteo 3:15, está sucumbiendo ante la presión de la filosofía feminista. O sea, la verdad de Dios está quedando a un lado y lo que cuenta, bueno, hoy vivimos en un mundo distinto, contemporáneo, moderno, tenemos que acomodarnos y seguir lo que más o menos la sociedad nos está mostrando. No, Señor. El liderazgo de esta iglesia aquí en Grace Community Church tiene como meta y pacto delante de Dios mantenernos íntegros en cuanto a la enseñanza de su palabra y no caer víctimas de lo que está sucediendo en la sociedad que nos rodea. Y esto es cada día más difícil de continuar y mantenerse y permanecer. Sabemos que la sociedad, nos enseña la palabra de Dios, está controlada por el maligno. 1 Juan 5:19. El maligno está en control de este cosmos, de este mundo, dice 1 Juan 5:19. En Efesios 2, del 1 al 3, que estamos estudiando los domingos, nos dice que el mundo está siguiendo, la gente está siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu de aquel que opera y funciona y controla este mundo. Ahí lo dice Pablo, mejor lo leo en lugar de simplemente referirme. Dice acá que nosotros todos andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo. Aquí está, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el mundo está bajo el control del maligno. Todo el mundo está bajo el control del príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en todos los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? La gente sin Dios, la gente sin el Señor. El Señor Jesucristo, dirigiéndose a aquellos que le seguían pero no creían en Él, les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. La gente se encuentra en esa condición. Son todos hijos del diablo, hijas del diablo, sin Cristo. Pero Henry, eso es muy fuerte. El Señor Jesús dice eso. Esto es triste, que la iglesia adopta entonces valores de la sociedad que la rodea sin darse cuenta que al hacer esto se están identificando con aquel que les
que es el enemigo de la iglesia, es el que controla este mundo, es el maligno, es el diablo, es el príncipe de la potestad del aire. Dios ha diseñado un plan y un lugar para el hombre y la mujer en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Esto es claro en la Escritura. Necesitamos regresar y afirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. Cueste lo que cueste. Eso es lo que vamos a hacer en este estudio de este pasaje, comparando lo que aquí se nos enseña por medio del apóstol Pablo y tal vez comparándolo con alguna otra escritura, porque siempre la escritura interpreta la escritura. Ese es el principio. Y en este pasaje hay seis características que Pablo va a dar de la mujer dentro de la iglesia. Va a hablar de su atavío, va a hablar de su actitud, va a hablar de su testimonio, de su papel, de su diseño y su contribución. Lo veremos punto por punto. Pero veamos algo rápido del contexto de la epístola. Ustedes recuerdan que Timoteo había sido dejado en Éfeso como pastor, como delegado apostólico en esa iglesia, en Éfeso, para corregir áreas de doctrinas que la iglesia había abandonado. Noten que siempre la iglesia tiende a irse. Dice el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. O sea que falsa doctrina se había infiltrado en esa congregación y como consecuencia conducta impía se estaba manifestando en varias áreas. Por eso Pablo escribe a Timoteo. Una de estas áreas afectadas era la conducta de las mujeres en la iglesia. O sea, el problema que tenemos hoy no es nuevo. No es nuevo. Podemos deducir eso según algunas exhortaciones que el apóstol Pablo nos da a Timoteo en este pasaje. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:5 dice, porque en la verdad, por la que es en verdad viuda, está hablando de aquellas que van a ser colocadas en una posición de privilegio por sus necesidades y que ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres disolutos, aún viviendo, está muerta. Noten el versículo 11 del capítulo 5. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar. Incurriendo, dice el versículo 12, así en la condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas, entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Algo parecido. ¿Verdad que nos llama la atención? ¡Wow! Pablo está hablando de algo que es contemporáneo. Noten 2 Timoteo 3:6. Porque entre ellos están los que se meten en casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas pasiones. Aparentemente, o evidentemente, algunas mujeres en la congregación estaban viviendo una vida enfocada en sí mismas, manifestando impureza en su conducta. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Ahora, de regreso al capítulo 2 de 1 Timoteo. Pablo ha estado hablando acerca de la adoración en la iglesia y acaba de enseñar ahí acerca de la adoración de los hombres y la función de los hombres. Los hombres deben dedicarse a orar de una manera singular, dice el versículo 8, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Ahora Pablo se dirige su atención a las mujeres en el contexto de la adoración en la iglesia. Por eso dice asimismo las mujeres. Pasa de los hombres ahora a las mujeres. Lo que notamos es que algunas de estas mujeres venían al servicio de adoración presentándose y actuando de manera indecorosa. Esto es instructivo para nosotros también, en nuestras iglesias.
No estaban enfocándose en la adoración a Dios, que es el enfoque de la iglesia congregada, sino que venían a la iglesia para atraer atención sobre sí mismas. La adoración estaba siendo contaminada por mujeres que venían a hacer alarde de su belleza personal. Y no hay nada malo, fueron creadas de esa manera, qué bueno. Pero hacían alardes de eso. Sus riquezas, tal vez algunas de ellas que eran atractivas, mostrándose sexualmente atractivas a varones de la congregación, y todo esto era contrario al propósito y el espíritu de la adoración. Por eso Pablo tiene que dirigirse a ese problema. Acuérdense que Éfeso era el centro, era una iglesia, una ciudad totalmente corrupta. Tenían ahí el templo a la diosa Diana, y lo que hacían los feligreses del templo, iban al templo y tenían relaciones sexuales con las prostitutas del templo. O sea, ese es el contexto totalmente corrupto de la ciudad de Éfeso. Y aparentemente algunas de las mujeres en Éfeso, en la sociedad, se las había quedado un poco de eso, sino mucho. Una actitud corrupta. Y venían a la iglesia de maneras que son totalmente inapropiadas para una mujer cristiana. Entonces, lo primero que Pablo toca acá es la vestimenta, la apariencia personal. Siempre ha sido importante para las mujeres, ¿no es cierto? La apariencia personal. Está bien, fenómeno. A mi esposa le toma 1 hora prepararse antes de salir, a mí me toma 15 minutos. Todo porque el aspecto femenino debe ser ahí bien cuidado, etc. Está bien, está bien. Pablo no está hablando en contra de eso. Pero dice, asimismo las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro, perlas o vestidos costosos. Realmente el pasaje no es difícil de entender. Francamente es muy simple. Dice, asimismo, nos lleva al versículo anterior que ya mencioné, la adoración por parte de los hombres. Asimismo, las mujeres, introduce aquí un nuevo tema, pero está relacionado con lo anterior. Es una nueva dimensión del tema de la adoración general. Y lo que Pablo se está enfocando aquí es en el comportamiento de hombres y mujeres en la adoración de la asamblea. Los hombres deben adorar y orar públicamente, no solo con manos santas, que habla de una vida pura, sino también sin contienda, creo que dice Reina Valera, lo cual revela una actitud del corazón. La vida y el corazón es lo que importa en la adoración correcta. La vida y la adoración. La vida y el corazón, perdón. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Bueno, es importante a veces detenerse y hacer un examen. ¿Cómo es que vengo a la iglesia para adorar? Dice Pablo, asimismo las mujeres que se atavíen de ropa decorosa. Noten que dice, está conectado con el verbo quiero en el versículo 8. Quiero que los hombres oren de esta manera. Quiero que las mujeres vengan a adorar, pero se atavíen de una manera decorosa. La palabra quiero es un derivado de un verbo bulomai, que quiere decir mandamiento. Esto mando, dice el apóstol Pablo. Mando a los hombres y mando a las mujeres. Pablo está hablando como apóstol de Jesucristo. Pablo no está dando opiniones. Pablo no es chauvinista, como algunos dicen. Pablo no está influenciado por los rabinos de la época o por la cultura de la época. Pablo está hablando como apóstol del Señor Jesucristo con toda la autoridad que él tiene. Comienza la epístola diciéndolos, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. Lo que leemos en esta epístola, quiero que entendamos, hermanas, no son ideas de la época, no son ideas contemporáneas del tiempo en que Pablo escribe, no son ideas propias de él. Esta es la palabra de Dios. Por eso estamos consultándola. Que se atavíen decorosamente. La palabra ataviarse es la palabra griega, el origen es cosmeo, donde sacamos la palabra cosmético. Quiere decir arreglarse, colocar en orden. La idea es de prepararse para la adoración arreglándose de ropa decorosa. Esa palabra decorosa es cosmios, un adjetivo de la misma raíz que quiere decir en orden, apropiadamente, bien arreglada.
Esta palabra también se usaba para expresar actitudes y conducta. La mujer que viene a adorar en la iglesia debe venir preparada, arreglada en su aspecto externo y su aspecto interno también, por afuera y por adentro. El atuendo externo habla volúmenes de la condición interna de una persona. ¿No es cierto? Cuando una mujer viene al servicio de adoración, ella debe venir lista, preparada para verse cara a cara con Dios. Esto involucra una actitud del corazón apropiada y un atuendo apropiado. Por eso Pablo dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esta es una exhortación práctica. Pablo no está diciendo que las mujeres deben venir mal vestidas o vestidas como que recién se salieron de la cama. No está diciendo eso el apóstol Pablo. O venir vestidas de tal manera que se ven ahí como una cama mal hecha. Eso no es lo que está diciendo el apóstol. El apóstol Pablo está haciendo hincapié en aquello que es exagerado. Aparentemente algunas mujeres venían ostentando vestidos costosos, perlas, oro. Demostraban entonces una preocupación desmedida en lo externo. Y eso puede suceder hoy también, ¿no es cierto? Claro que sí. Su vestimenta y su aspecto externo las delataba entonces, y ¿saben qué? Las delata hoy también. Debemos tener mucho cuidado con esto. Ese es el problema que se planteaba en la iglesia en Éfeso, que debía ser modelo de conducta y un testimonio ante la sociedad. Estaba siendo contagiada por la enfermedad del mundo y estaban deshonrando a Cristo por su manera de vestirse. Entonces Pablo lidia con este problema de una apariencia indecorosa. Primero confronta el peinado ostentoso y luego la vestimenta extrema de otras personas, otras mujeres. Bueno, tal vez no nos identificamos tanto con el peinado, pero hay otras cosas hoy. El vestirse con atuendo tremendamente costoso, los peinados elaborados y el despliegue de joyas quitaba la atención de lo que ellas habían venido a hacer, que era adorar, no hacerse ver. El punto es que el servicio de adoración requiere un decoro especial. Eso es lo que está diciendo Pablo. El servicio de adoración no es el lugar para atraer la atención a uno mismo. ¿Cómo puede saber una mujer si está bien arreglada para la adoración en la asamblea de los creyentes? Observe su corazón. ¿Por qué viene vestida como viene vestida? No tenemos reglas. No es cuestión de poner reglas en cuanto a esto, sino es cuestión del corazón. No vamos a poner a alguien en la puerta como inspector de vestidos, como alguien quería hacer hace unos años aquí en esta congregación. Quería que pusiéramos a un hombre ahí para inspeccionar vestidos. Tontera. ¿Cómo vamos a hacer eso? De vez en cuando, es cierto, en nuestra congregación vienen señoras o damas o señoritas que vienen vestidas que francamente necesitan un toque de atención. No lo hago yo. Pero normalmente, si noto algo, hablo con Esther o una de las damas y ellas cariñosamente se le acercan y le hacen notar, mira, la manera en que estás vestida no está provocando atención a la adoración, sino que está provocando atención a las miradas masculinas de la congregación y tú no quieres eso. ¿Saben lo que estoy hablando? ¿Al buen entendedor? Dice la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Samuel 16:7? El Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni lo alto de su estatura, hablando de Saúl, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el hombre mira el corazón. Ahí está, el corazón es el problema. Pero ahí está el punto también. El hombre ve lo exterior y lo primero que ve es lo exterior. Así que aún lo exterior debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Si quieres saber si estás vestida correctamente, revisa tu corazón. Es lo que está diciendo Pablo. Es tu motivación en lo que vistes. Demostrar gracia, belleza femenina,
¿Es tu intención demostrar devoción y respeto a tu esposo? ¿Es tu meta revelar un corazón humilde que alabe a Dios? ¿O es tu manera de vestir un medio que busca atención personal? O peor, un medio sutil para atraer miradas masculinas. Entonces, lo primero que Pablo dice, porque era un problema ahí en Éfeso, cuidado con el atavío, cuidado cómo se visten. Ok, pero hay un segundo punto, que es la actitud. Lo vemos ahí en el versículo 9 también. Asimismo, las mujeres se vistan con ropa decorosa. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo aquí en la primera? Más o menos. Miren, a mí me dieron carta blanca. Yo soy como la canción mariachi. El rey. No, quiero tener cuidado también. Pero veamos algo de la actitud. Noten, Pablo dice que se vistan de esta manera decorosa, con pudor y modestia, 2 palabras. Pudor y modestia. La palabra pudor es la traducción de un término griego, hay 2, que se refiere a un pudor acompañado de humildad. Es un temor piadoso. Tiene en su esencia el sentido de vergüenza. Una mujer que tiene vergüenza de desplegar ciertas cosas y viene con cierto temor a la iglesia y a adorar al Señor y se cuida porque no quiere crear con su presencia que alguien tropiece o que alguien se fije en ella con ojos que no deben estar ahí. Modestia, otra palabra, sofrones. Quiere decir discretamente, habla de control propio. Especialmente control propio en las pasiones sexuales. Ese está detrás de la palabra ahí. Una mujer piadosa no se vestirá de tal manera que cause tentación. Particularmente estamos hablando a los varones de la congregación. Pablo hace hincapié en esto porque sucedía en Éfeso y debemos reconocer que aún sucede en nuestras iglesias hoy. ¿Sí o no? Así hace Alex Montoya. ¿Sí o no? Bueno, Pablo está lidiando con este problema. Hasta las 10:30 por lo menos, ¿no? Okay. Ustedes recordarán entonces que en Éfeso, que había comenzado bien, todo iba bien, de repente se introducen falsas doctrinas y Pablo tiene que sistemáticamente confrontar cada situación y corregirla. Es lo que está haciendo Pablo o enseñándole Pablo a Timoteo. Y en estos versículos del 9 al 15 nos dan instrucción del apóstol Pablo para enseñar el papel que la mujer debe tener en la iglesia. Por eso estamos tratando este pasaje. Entonces, rápidamente, como repaso, vimos primero su apariencia. Debe ser decorosa. Un atuendo que refleje un corazón humilde. La iglesia no es el lugar donde uno viene a desplegar extravagancia ni buscar atención particular. En segundo lugar, vimos la actitud. La mujer debe ser humilde, modesta, que refleje pudor en un sentido, un sentido de vergüenza, de causar que alguien tenga un pensamiento malo o que sea distraído por causa de ella. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Veamos su testimonio. Pablo ahora comienza a hablar de su testimonio en el versículo 10. Sino que esta mujer, con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Dice Pablo que la mujer debe estar vestida, agregada, adornada de una manera que predique la verdad, que enseñe la verdad, que profese la verdad. La palabra profesar en epangelo quiere decir hacer anuncio público. Lo que está diciendo Pablo es que la mujer que ha hecho un anuncio público de su compromiso con el Señor, si ha profesado que ama a Dios, que ama al Señor Jesucristo, debe conducirse con sus obras, por medio de obras que apoyen esa profesión. Es lo que está diciendo Pablo. Y esto es en realidad un mandamiento para todo creyente, no solo para mujeres, pero estamos hablando aquí de las mujeres. Piedad, la palabra theosebia, que quiere decir reverencia a Dios, adoración a Dios. Theos,
Dios, Sebia, Sebomai, adorar. Cuando uno profesa ser de Dios, debe vivir de acuerdo a lo que Dios indica en su palabra. Eso es hacer buenas obras. Las buenas obras son obras de obediencia a Dios, en las cuales, dice Pablo, debemos andar. ¿Se acuerdan? Otra vez, Efesios 2:10, nos dice Pablo, porque somos hechura suya o creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras simplemente son el respaldo que demuestra que la profesión que esta persona ha hecho es real, es genuina. Es genuina. Una mujer no puede, por un lado, profesar, anunciar que es del Señor y, por otro lado, vivir sin reconocer lo que Dios dice en su palabra en cuanto a conducta y en cuanto a su papel como mujer dentro de la iglesia. Y eso lo veremos en un instante, muy importante. Entonces, la mujer que profesa piedad debe apoyar esa profesión con una conducta práctica que sea coherente. Su testimonio entonces es de vital importancia. El testimonio de cada uno de nosotros. Ahora, veamos el próximo elemento. Pablo nos va a hablar acerca del papel aquí, su papel. Es un tema esencial. ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Qué es su rol en la iglesia? ¿Qué es su función en la iglesia? Y ahí ahora sí entramos al versículo 11. Y lo primero que notamos ahí, dice que Pablo, es que la mujer aprenda. Lo primero que Pablo subraya y nos dice en cuanto al papel de la mujer es que debe ser una aprendiz. Acompaña la idea, ¿no es cierto?, de ser complemento al hombre. Es ayuda idónea en el contexto del matrimonio. Ella no fue creada para ser el líder del matrimonio ni el líder en la iglesia. No fue, por diseño no fue creada para eso, sino que debe ser una mujer que aprende. Este verbo aprender es la traducción de un verbo mantano, que es un derivado de macetés, que normalmente se traduce discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de un discipulador. Un discípulo, por definición, es un aprendiz. Todos somos discípulos de Cristo. Todos estamos aprendiendo. Pero el verbo se encuentra aquí en el presente imperativo, lo cual nos indica que esta no es una mera sugerencia, sino que es un mandato del apóstol. La mujer, dice Pablo, debe aprender. El Nuevo Testamento hace hincapié en el hecho de que cuando la iglesia se reunía, venía a la iglesia para aprender desde el inicio de la iglesia. Ahí en Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Noten lo que hacían. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al compartimiento del pan y a la oración. La enseñanza era parte íntegra y vital de la reunión de los santos, del servicio de la iglesia congregada. Todos debían aprender. La enseñanza es parte vital de la función de una iglesia. Ahora, nada ha cambiado. La iglesia hoy, cuando se reúne para adorar, parte íntegra de esa adoración es la enseñanza doctrinal. Es lo que estamos haciendo. Entonces, Pablo está mandando que la mujer venga al servicio de adoración para aprender. No que se quede en casa preparando la comida para el mediodía. O que algo que esté haciendo cosas, sino que participe en la experiencia de recibir instrucción. Y algunos se preguntarán, alguna de ustedes ya te está preguntando, ¿pero por qué se la agarra con nosotros? ¿Por qué este mandamiento? ¿Que no es obvio que todos los creyentes deben aprender? Sí, pero tenemos que recordar algo en el contexto de la época de esta carta. Pablo escribe de esta manera porque la mujer en la sociedad en la cual él está escribiendo no gozaba de la estima e igualdad social que hoy goza en nuestras sociedades.
La tradición contemporánea judía de esa época, las mujeres eran de poca estima. Los judíos hacían eso, los griegos también. Aunque no se le prohibía a la mujer asistir a la sinagoga, tampoco se les animaba a aprender junto con los hombres. Más, muchos rabinos de la época se oponían a enseñar a las mujeres. Imagínense, si yo hubiera sido un rabino, yo ni vengo aquí. Muchos de ellos ni siquiera saludaban a las mujeres. Bueno, podemos pensar en la reacción entonces de las mujeres. Esta actitud arrogante por parte de hombres llevó a muchas mujeres a reaccionar y levantarse y ser agresivas y tratar de demostrar igualdad ahora con los varones. Por supuesto, ya vimos, según lo que hemos estudiado hasta el momento, que eso es inapropiado. Y Pablo da instrucciones para corregir esa actitud incorrecta por parte de algunas mujeres. Lo primero que el apóstol dice, mando a las mujeres a aprender. Ellas tienen el derecho y la necesidad de aprender, así como los varones. Ese es el punto. Ellas deben ser discipuladas, deben ser instruidas, deben aprender la verdad de Dios. Esto es esencial para su vida espiritual y para llevar a cabo su función dentro del plan de Dios. Deben aprender. ¿Aprender qué? Arte culinario, aprender psicología, sociología. No, aprender lo que Dios dice en su palabra. Porque a la medida que estamos capacitados en la palabra de Dios, en esa medida estamos capacitados para funcionar dentro del contexto de la iglesia local como debemos funcionar. Es por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dio a la iglesia, ¿se acuerdan? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, porque la obra del ministerio es de los santos. Y los santos no pueden ministrarse unos a otros si no están siendo instruidos, edificados en la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo esto esta mañana. Una cosa quiero que notemos para empezar este tema es que en términos de vida espiritual y bendición de Dios, tanto hombres como mujeres son iguales. A pesar de la tradición judía de la época, el Antiguo Testamento enseñaba igualdad de las mujeres con los hombres en cuanto a su posición y bendición espiritual. La ley de Moisés fue dada a los hombres y a las mujeres. El Deuteronomio 6, el Shema, donde Dios hace responsable a los padres de Israel de instruir a sus hijos, fue dado a ambos, papás y mamás. La protección de la ley tenía igual aplicación a hombres como a mujeres. Dios valora la vida de una mujer y la vida de un hombre de igual manera. Tanto un padre como una madre tenían que conocer la ley para poder enseñarla a sus hijos. Por ejemplo, Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Tanto hombres como mujeres participaban en el servicio espiritual de Israel. Las mujeres compartían en grandes convocaciones nacionales de Israel también, nos dice ahí Deuteronomio 12, del 10 al 12. Lo que vemos a través de estos pasajes, y podríamos mencionar varios más, es que Dios no hace acepción de personas cuando hablamos de dimensión espiritual. Ahí reside nuestra igualdad. Sin embargo, tenemos que añadir y subrayar cuidadosamente que la verdad que acabamos de observar no implica que hombres y mujeres tenían el mismo papel. Fuimos diseñados distintos en el plan original. Eso es también muy claro en la Escritura. Hay una gran línea divisoria, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Aunque la sociedad no quiera reconocerlo. Por ejemplo, ningún hombre podrá jamás, por más que quiera, dar a luz a un hijo. Eso es función de la mujer. ¿Por qué tanta igualdad? ¿Por qué quieren ser todo lo mismo? Solamente tenemos que vernos cómo vinimos al mundo y el tipo de equipo físico que el Señor nos dio. Ya ahí nos indica, somos iguales. Somos distintos, perdón. Somos distintos. Me acuerdo que cuando nació mi hijo,
Estaba en el hospital Baylor en Dallas y nació prematuro y por lo tanto yo iba al lugar donde estaban todos los chicos, los babies prematuros, los bebitos prematuros y tenía una señora, una grandota, la enfermera, cuidando a estos primis. Y mi hijo estaba bajo una lámpara porque tenía jaundice, que no sé cómo se dice eso, amarillo de piel y muy bebito. Y ahí con las piernitas así, el chiquito, el bebito, desnudito, con su luz para ayudarle. Y me dice la enfermera, se acerca a mí y me dice, en inglés, "What's her name?" ¿Cómo se llama ella? Le digo. ¿No ve que es un niño? Le digo, la plomería lo delata. Y mira, oh, yeah, you're right. Eso es un chiste. Pero es obvio que somos distintos. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero creo que tomamos un breve receso.